Hay personas que últimamente creen que un isekai es el único lugar donde se puede hallar una historia de magia y fantasía. Un isekai es popularmente conocido como esa historia en donde alguien muere y reencarna como un ser todopoderoso en un mundo mágico. Aunque su definición puede aplicar a todo donde haya un viaje a un mundo paralelo. En estos años han salido muchos, pero muchísimos de ellos, lo que no quita que siga habiendo historias de fantasía y magia con un aire medieval que no pertenecen necesariamente al subgénero del isekai, con mundos maravillosos. Para esta ocasión escogí 7 animes de los cuales podemos hablar. Y vamos a comenzar con Goblin Slayer, una novela ligera con adaptación a manga y anime, con una primera temporada y una película a cargo del estudio White Fox, pero con la segunda temporada en manos de Leiden Films. Después de ver cómo unos duendes torturan y asesinan a su hermana, el protagonista creció con resentimiento hacia esa especie, preparándose para una muy larga venganza. Y ya que esa especie es considerada débil, los aventureros más experimentados del gremio ignoran las peticiones de eliminarlos, y la única forma de reducir sus números es que un principiante se encargue de ellos para subir de rango. Debido a ese sistema, los duendes tenían suficiente libertad para hacer lo que les plazca, pero, para su desgracia, hubo alguien lo suficientemente loco para estudiarlos y dedicar su vida a matarlos. Una particularidad de esta historia es que el creador es fan de Calabozos y Dragones. Eso influye en que ninguno de los personajes aquí tiene un nombre habitual. Todos son llamados según el rol que cumplan en la historia o según su profesión. Hay una sacerdotisa que acompaña al protagonista que es llamada así todo el tiempo. También hay una chica de granja que, de nuevo, siempre se refieren a ella de ese modo. Lo mismo con todo el grupo que se suma al asesino de duendes, siendo esto uno de sus detalles más característicos. Su primera temporada fue bastante buena, logró destacar mucho en su año. La película fue muy entretenida, pero su segunda temporada fue demasiado criticada. La narrativa se volvió confusa, la atmósfera no era la misma de la temporada pasada, los personajes también parecían haber perdido parte de su personalidad, y aparte, la calidad de dibujo y animación también decayó. Y si lo vemos de ese lado, entonces la novela ligera sería el mejor medio para conocer esta historia. Pero si no te interesa leer novelas ligeras, entonces recomiendo mucho el manga como alternativa. Hay 2 mangas, el principal y el que se titula como Año 1, mostrando la época de novato del protagonista. Aprovecho de aclarar que habrá muchas novelas ligeras en este listado, y quiero decir que para una experiencia completa siempre serán la mejor opción, ya que las adaptaciones en cualquier caso van a recortar contenidos que a veces podrían ser importantes. Pero esta vez nos vamos a centrar en los animes y en los mangas, pero principalmente en los animes. Dungeon Meshi, o Dragones y Mazmorras en español latino, un título bastante simpático. Es una historia animada por el estudio Trigger y tiene un manga ya finalizado. El anime cuenta con 24 episodios y fue de los más populares de 2024. Seguramente tendrá segunda temporada. Actualmente se puede ver en Netflix y tiene un gran doblaje latino. Visualmente hablando, es uno de los más bellos de esta lista, con un dibujo hermoso y una animación increíblemente versátil que marca bien las diferencias entre los momentos cómicos y serios. La trama gira en torno a una mazmorra repleta de tesoros hecha por un hechicero. Quien llega hasta el final será el amo de la mazmorra, aunque el protagonista, Lagios, no está para nada interesado en eso. Simplemente perdió a su hermana en una de sus expediciones y decide volver con tal de recuperarla. Y a pesar de esa descripción que te acabo de dar, es una historia bastante colorida y alegre, a diferencia del puesto anterior que tira más a lo que es la fantasía oscura. Con Dragones y Mazmorras, la acción, la comedia y lo oscuro está perfectamente balanceado. Tiene un elenco de personajes carismáticos con un carácter
carácter bien definido y un desarrollo más que interesante para seguir. Todos en el grupo principal son de diferentes razas y sus interacciones nos dan un ambiente cálidamente familiar, además de cómico. Lo más llamativo, sin duda, será la razón del título, y es que para solucionar el problema de la comida, Laios deduce que los seres dentro de la mazmorra son comestibles. Eso lleva a que coman de todo tipo de cosas, desde insectos que parecen monedas hasta armaduras, o lo que había dentro de esas armaduras. Si hablamos de eso, cabe decir que esta historia tiene un mundo muy rico en cuanto a la variedad de criaturas que vas a ver, abrazando completamente lo que es una fantasía con magia. Pero no se dejen engañar, cuando esta serie deba dar un momento oscuro, lo hará demasiado bien, ya que tiene subtramas bastante densas y misteriosas. Y a eso hay que sumarle que las escenas en donde están cocinando a los monstruos, en verdad, son muy satisfactorias. Majo no Tabitabi, o también conocida como Wandering Witch, es una novela ligera, con un anime hecho por el estudio C2C y un manga que finalizará en el 6º volumen, aunque la novela continúe emitiéndose, pero aún así tiene luz verde para una segunda temporada. Esta vez la historia se centra únicamente en esta adorable bruja llamada Elaina, y a diferencia de los puestos anteriores, no hay un grupo, ya que ella viaja principalmente sola, y para poder viajar decidió que se convertiría en bruja tomando de inspiración un libro que relataba las aventuras de otra bruja. Esta obra es narrada de forma similar a Souls of Frieren, tratándose sobre recuentos de la vida de Elaina a lo largo de su aventura y anécdotas a lo largo de cada país que va a visitar. Cada nación que veamos va a contar con su propia historia y en ocasiones dejará una reflexión interesante a lo largo del camino. Sí que habrá personajes recurrentes, pero como dije, la mayoría girará en torno a Elaina viajando, y ya que se centra en eso, no habrá muchos momentos de acción, o mejor dicho, momentos de pelea, pero cuando sí los haya, te aseguro que no los vas a olvidar, ya que la historia detrás de cada uno de esos momentos carga con un gran peso emocional y una trama más interesante. Aunque si hay algo que le puedo criticar, es que al adaptar una novela sufre de lo que muchas otras sufren también: recortes al contenido original que en este caso te hacen sentir como que algo está faltando y que el hilo de los hechos sea ligeramente complicado de seguir. Agrego también el hecho de que algunas tramas son fácilmente predecibles y unos misterios se resuelven también fácilmente, aunque creo que nunca hubo intención de ocultar algo en primer lugar, así que no afectará mucho a la ejecución de los hechos. He de decir igualmente que no es una historia muy exótica a nivel de criaturas, pero verás paisajes y a muchas brujas, ya que ellas son lo más respetado de esta sociedad. Pero el mayor atractivo, sin duda, serán las historias de cada nación que la protagonista visite junto a las personas que conocerá y sus particularidades. Es de esas historias que realmente se sienten como un viaje, con un buen uso del factor mágico. Ah, y por cierto, casi lo olvido, pero esta protagonista es bastante narcisista. Dragon Quest Dino Daibouken, un anime hecho por el estudio Toei, aunque realmente es un manga muy antiguo del año 1989 y con un anime inconcluso del 91, pero por suerte cuenta con un remake hecho en 2020 de 100 episodios, y debo decir que esta serie es como ver un videojuego RPG hecho anime, con justa razón, pues está inspirado en la franquicia de videojuegos que lleva el mismo nombre. Toma de referencia a ese mundo de los videojuegos, pero con personajes y una historia completamente original. Su sistema de poder, los ataques de los personajes y otros elementos están inspirados en eso, y realmente te hacen sentir que esto es un videojuego hecho anime. Uno que realmente es muy entretenido. Combina perfectamente bien la aventura y la acción, tratándose de una clásica historia del bien contra el mal, ya que el principal objetivo de la obra es acabar con un malvado rey demonio. Y sí, sé que sonará genérico decirlo de ese modo, pero recordemos lo antigua que es esta historia realmente. Es de tiempos en donde estos tópicos no estaban para nada quemados. Tiene esa esencia
apariencia de ser una obra vieja, pero con los beneficios de la dirección y animación moderna para hacerlo llamativo y entretenido. Es más, la animación es muy buena. Es uno de los trabajos con mayor consistencia de este estudio, teniendo la fortuna de contar con aquellos que dieron las mejores escenas de Dragon Ball Super y una banda sonora de parte del mismo que hizo la música de Boku no Hero y Haikyuu. El único problema es que a veces suelen repetir demasiado una pista de música y eso hace que pierda el impacto, porque les juro que una vez hubo una seguidilla de episodios en donde siempre sonaba ese tema y es un tema emotivo, pero lo repitieron tantas veces que incluso aunque pasara una semana sin verlo, se sentía quemado, aunque quizá eso sea porque yo soy un poco quisquilloso con estas cosas. Como una pequeña curiosidad que quizá ya muchos sabían, si estos diseños se les hacen familiares a Dragon Ball, es porque Akira Toriyama participó en el diseño de personajes para los videojuegos, y esa esencia se extendió tanto al manga como a los dos animes que llegó a tener. Volvemos al mundo de las novelas ligeras con Spice and Wolf, y esta vez es una historia terminada. Tuvo un manga, un anime y un remake de ese anime. La primera versión es del año 2008, animada por el estudio Imagine. Tuvo 2 temporadas, pero la segunda fue hecha por Brains Base en 2009. Cuenta con un par de ovas, un manga de 2007 catalogado como seinen y además un juego de Nintendo DS. En 2024, el estudio Pasiones se encargó de producir un remake con una temporada ya terminada y una segunda confirmada. En este caso, el mayor atractivo de esta historia es que es muy diferente a todas de las que he hablado en esta lista, e incluso va a ser diferente a las siguientes 2 que todavía quedan, ya que de hecho, en su momento y quizá todavía en la actualidad, fue considerada como una fantasía innovadora y única, porque en lugar de centrarse en lo típico que uno esperaría de un anime de fantasía, escogió centrarse en tramas que conllevan economía y comercio. Nuestro protagonista es Kraft Lawrence, quien como tú y como yo necesita dinero, así que vende de forma ambulante sin ser alguien sobresaliente, pero tuvo tanta buena suerte que se encontró con una chica que aparenta ser joven y en realidad es una deidad loba de 600 años que es conocida como la diosa de la cosecha, que no está en un buen momento ya que ha perdido a demasiados creyentes y debido a eso también perdió su propósito para permanecer allí y seguir siendo la diosa de la cosecha. Así que en un trato que los beneficiaba a ambos, ella decide acompañar al protagonista para poder viajar y conocer parte del mundo hasta llegar a su pueblo natal, y a cambio ella le ofrecerá su conocimiento en temas de economía para que sus ventas puedan ir mejor. Otra cosa que puede destacar a esta serie entre todas las demás que mencioné es que el romance está mucho más presente como una dinámica, y aunque tal vez no tenga el mundo más alocado, aprovecha muy bien su contexto histórico para crear una atmósfera peligrosa en donde algunos de sus enemigos serán fanáticos religiosos, siendo esto partes de la causa de la pérdida de sus creyentes. Sin más que decir de esta obra, es una de las historias de fantasía más trascendentales y clásicas que ha habido. Osama Ranking o Ranking of Kings, animado por Wit Studio y con un manga que anunció regreso del hiatus justo cuando yo escribía el guión para el video, haciendo que tuviera que modificarlo para que no dijera que está en hiatus todavía. Este es uno de los casos en donde yo veo un anime con una gran animación, una buena historia, buena banda sonora, y me digo que debería ser más popular. Es de esas situaciones en que no termino de entender por qué no es tan hablado como lo son otros en su momento. El anime fue emitido entre 2021 y 2022, un lapso en el cual no sentí que hiciera tanto ruido como debería, pero que aún así tiene un arte llamativo, una animación espectacular y diseños de personaje bastante estilizados como no había visto en mucho tiempo. Cuenta con un mundo en el cual destacan los ogros y los gigantes, pero con la parte
particularidad de que su protagonista es sordo. Es más, para comunicarse recurre simplemente a hacer ruidos, y que a pesar de todo, este niño sueña con convertirse en el rey más grande que haya habido, pero a causa de su condición es muy menospreciado y todo se le complica en su camino. Es una historia encantadora, repleta de carisma, con personajes entrañables. Francamente, creo que es una historia que lo tiene todo, pero todo, y es muy fuerte cuando llega la hora de ser trágica. Tiene una dupla inusual entre el protagonista y una cosa rara, pero lo repito, es maravillosa. No solo maravillosa, sino que inspiradora. El empujón anímico que te puede dar ver este anime no tiene palabras. Realmente sabe cómo llegar al corazón de una persona. Finalizamos entonces con Souson of Frieren, con un manga en emisión y un anime de 26 episodios hecho por Madhouse. Es el más popular de esta lista indudablemente. Por ese motivo, no hay mucho que decir, pero para quien no lo haya visto, la forma en que esta obra te cuenta su historia es mayormente en base a la fórmula de recuentos de la vida o slice of life, para que se entienda mejor para algunos. Nuestra protagonista, como bien indica el nombre de la serie, es Frieren. Al pertenecer a la raza de los elfos es de larga vida, y por eso solía subestimar el valor de la misma junto a otros aspectos, algo que cambió con la muerte de un ser querido, y fue esa escena lo que hizo que la historia se volviera tan popular como lo es hoy en día. Gracias a lo emotiva que fue, llegó a viralizarse, y entonces el mundo descubrió a este anime en el cual episodio a episodio darían una reflexión, un mensaje para valorar distintos aspectos de la vida. Pero aunque tenga esa fórmula de recuentos de la vida, sabes que hay un objetivo y un punto en donde este viaje va a terminar, y eso permite que tenga un hilo bastante fácil y claro de seguir. Tomó el clásico recurso de un grupo de héroes que debe vencer al rey demonio, pero contando la historia después de la victoria. Un detalle que también la hizo sentir bastante fresca, como una especie de anti-cliché. De hecho, cuenta con todos los elementos que podrías esperar de una historia de fantasía que tiene su base en la magia, pero presentados desde otra perspectiva. En cuanto a la animación, es una que podemos catalogar de primer nivel. Puedo decir que en ese aspecto es la mejor de las 7 historias, es de las más fluidas que yo haya visto en mucho tiempo. Y aunque su primera parte no se haya enfocado mucho en la acción, tenía destellos de combates que fueron más que asombrosos. Ya en su segunda parte la dirección sí que cambió un poco, porque primero recurría mucho a los flashbacks y después también, pero en una menor medida, porque aparecieron nuevos personajes y nos adentramos en un arco que tuvo muchos combates, un cambio que le brindó mayor dinamismo a la historia. Como dije antes, aquí no me quiero extender mucho, porque es tan popular actualmente que todo lo que iré a decir ya se lo esperarán, así que quedémonos en que cuenta con un poco de todo, una pizca de romance, comedia, acción, tragedia y todo un reparto de personajes que con poco te dan un gran impacto, porque se sienten naturales, se sienten humanos y crean demasiadas situaciones amenas. Incluso su protagonista logró ganarse el corazón de muchos a través de sus gestos, sus expresiones, su sabiduría, el trasfondo de su vida y el porqué de su personalidad. Es una serie que es fuerte en todos los aspectos, así que tiene bien ganada su popularidad. Es más, fue la justa razón de que hiciera este video, porque recuerdo una conversación donde decían que justo cuando los isekai saturaron el género de fantasía, Frieren apareció como una obra fresca que revivía las historias clásicas de este estilo. Pero lo cierto es que esas historias han estado presentes año tras año, tan solo no han logrado ser de lo más popular, y si llegan a lograrlo, cuando pasan los años o simplemente unos meses, van haciendo menos ruido, lógicamente. Con Frieren eso no pasó, ya que incluso a día de hoy sigue dando de qué hablar. Pero en fin, no se puede negar que en realidad este anime sí está entre lo mejor de lo mejor. Ahora que estamos en el final, solo quiero aclarar que esto no es un top en el que te diga que un puesto es mejor que otro. Es un listado ordenado según como a mí me fuera cómodo explicarlo. Tampoco podía hacerlo como diciéndote que una es mejor que
que otra, porque son historias demasiado diferentes. Tenemos un poco de todo aquí, ya sea aventura y acción, fantasía oscura, comedia, slice of life, romance, entre otras cosas. Aunque para serles honesto, sí creo que Frieren es el mejor anime de esta lista por varias razones, pero claro, eso ya es una opinión personal. Y si tú conoces otra historia que podría entrar aquí o ya viste algunas de las mencionadas, estaré leyendo tu opinión en comentarios. Gracias por haber visto el video hasta aquí, espero que te haya gustado. No olvides suscribirte y dejar un me gusta para apoyar este contenido. Nos veremos en una futura ocasión. Cuídate mucho, sé feliz y recuerda que Stark es, fue y será el mejor personaje de Souls of Frieren.